Segundo bloque de especialistas y vamos a hablar acerca de lo que se conmemoró en el día de ayer, que tiene que ver con el autismo y este día mundial. Para ello trajimos a un especialista en el tema y por supuesto es una gran amiga y, como decía en el bloque anterior, buena vibra, buena energía para comenzar una nueva temporada en Especialistas a través de la pantalla de Canal 4. Estamos junto con la licenciada Ana Laura Domínguez. Ella es fonoaudióloga especializada en neurolingüística, especialista en bebés y en niños. Gracias, Lau, por estar con nosotros. Gracias, Valle. Un placer. Éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias, un placer. Un placer para mí. Venís con unas semanas muy moviditas, sí, porque tu especialidad también te convoca, ¿no? Y es un día mundial muy importante. Y hace poquito terminé la diplomatura en autismo también, así que bueno. Y venimos de dar charlas en varios lugares con varios grupos de papás. Exactamente. ¿Sí? Con esto del autismo. ¿Hay más diagnóstico de autismo o hay más personas que tienen...? O más conocimiento. Ajá. Y esto quiero dejarlo claro, ¿sí? El diagnóstico temprano, hacer bien la diferencia, porque hay mucho diagnóstico que no es autismo. Entonces, el diagnóstico temprano, oportuno, desde, como siempre lo hemos tratado, a los 18 meses ya podemos ver, cuando evaluamos los hitos del desarrollo, algunas banderas rojas. ¿Sí? Entonces, desde muy temprana edad, poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque eso me va a mejorar un pronóstico. Nosotros tenemos una ventana terapéutica, que es antes de los 3 años, y hay que aprovecharla, y de eso va a depender el diagnóstico diferencial, porque de eso va a depender después el tratamiento, la terapéutica, la inclusión del niño, sí, de la niña, ¿sí? Y toda la vida de esta persona con autismo. ¿Cómo se establece este diagnóstico? Bien. Primero vamos a hablar que el autismo son desafíos del neurodesarrollo, ¿sí? De neurobiológico, o sea, de origen, tiene una base genética, digamos que es polifactorial. Tiene una base genética, una base metabólica, ambiental. Todavía seguimos y se siguen investigaciones. Las causas. Las causas, por eso se dice que es polifactorial. Desde que nace el pequeño, nosotros ya podemos advertir con ciertas conductas cuando hacemos la evaluación del neurodesarrollo, ¿sí? Desde que es pequeñito. Ya podemos orientar a las familias, orientar a los docentes para que puedan hacer esta pesquisa. Es importante saber que es una condición, no una enfermedad. Es una condición, no es una enfermedad, no es que se le da una pastillita, es una condición que la podés diagnosticar o advertir antes de los 3 años y te va a acompañar toda la vida. Bien, el diagnóstico se va a establecer oportunamente después de ciertas pruebas. Exactamente. O también en el crecimiento, digamos. El diagnóstico hay que hacerlo con un equipo interdisciplinario. No lo hace ni un solo profesional ni en una sola sesión. Hay que observar bien para poder hacer este diagnóstico diferencial, que es lo que te decía recién. Porque ¿qué tiene en común el autismo que tienen otros trastornos o otros desafíos? El problema es la comunicación y el lenguaje. Claro. ¿Sí? Y el problema es que estamos en la primera infancia y que tampoco se comunican del todo bien. Estamos en la primera infancia, claro. El niño está desarrollando recién la comunicación y el lenguaje cuando son muy chiquititos. Hoy que ha introducido el tema de las pantallas, desde los pequeños, desde meses, ya están con las pantallas. Y una digamos que de las banderas rojas que nosotros tenemos que advertir a los 2, 3 meses de vida del pequeño es el contacto visual y es esta sonrisa social. Pero la sonrisa social no es que apenas se ría, no. Es una respuesta cuando la mamá te mira, cuando la mamá abre la boca, cuando la mamá hace un gesto. Por eso siempre les digo a la mamá, miren a sus pequeños de frente. El niño tiene que reconocer caras. Entonces, si este pequeño está expuesto a pantallas desde muy pequeño, desde muy pequeño, desde meses en el televisor o con el celu o poniéndole musiquita para que se calme,
y no lo miro, ¿cómo va a empezar a reaccionar a las caras? Esto es importantísimo, el contacto visual, el responder al nombre. Esos son pilares fundamentales de la comunicación de un niño y que nosotros evaluamos en este diagnóstico diferencial del autismo. Y comunicación que va a estar como interrumpida también si yo no tengo estos parámetros, no lo miro a los ojos o le pongo una pantalla en el medio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que empezar a evaluar desde muy pequeño. Hay cosas, hay patrones que tenemos que tener en cuenta. O sea, no por un síntoma o una característica va a tener autismo. Hay un patrón que tenemos que tener en cuenta y que se tiene que dar, con más o menos desafíos, porque ningún niño, adolescente ni adulto con autismo es igual al otro. ¿Sí? Van a haber más o menos desafíos, pero en grandes rasgos van a tener problemas en la comunicación, el lenguaje, la interacción social, patrones de conductas, actividades e intereses repetitivos, restringidos, estereotipados. Bien. Y trastornos en cómo procesamos la información que viene del mundo, que es este procesamiento sensorial, que va a estar en más o va a estar en menos. Eso se tiene que dar, todo ese patrón, para poder hacer un diagnóstico de autismo. Vuelvo a repetir, no por una sola característica o un solo síntoma tiene autismo. O una sola sesión, ¿no? Porque pensaba también en los niños, cuando son chiquititos, las mamás siempre decimos, habla un montón en la casa canta, en la casa hace, en la casa juega, en la casa redemanda, o come nada. un montón, y acá nada, no quiere hacer nada, o cuando está, no sé, a la tía no le contesta. Yo siempre les digo esto a las mamás, o sea, nos vamos a tomar súper tiempo para evaluar, para mirarlo, yo me voy a tomar el tiempo para tirarme al piso, para mirarlo, para evaluarlo y para ver qué habilidades tiene y qué habilidades voy a tener que provocar con el tratamiento. Bien. Estos tratamientos tienen que ser individuales, porque si yo voy a trabajar el contacto visual, si yo voy a trabajar el provocar algunas habilidades que no está, no las puedo hacer en grupo. Que esporádicamente, cuando ya logró ciertas habilidades, yo quiera trabajar, por ejemplo, la toma de turnos y los quiera hacer pasar de a 2, esporádicamente está bárbaro, para la terapia me suma, pero la terapia es individual. Claro. Y es importante esto de conocer, de dar información a las mamás, a los docentes, de cómo tiene que ser esta integración en la escuela. ¿Qué pasa cuando hay una crisis sensorial? ¿Cómo le tengo yo que también avisar o contar a sus compañeritos para que se dé realmente la integración? Claro. Es fundamental, ¿no? Porque en el consultorio, ¿cuánto pueden estar? ¿Una hora? Sí. ¿Una hora y media? Media, 2. 40, una hora. Pero es como un laboratorio, como le decimos. Claro. Después viene la vida. Claro. El día a día. Y ahí todos estos protagonistas o adultos responsables que van a ayudar, ¿no?, a que el tratamiento continúe fuera del consultorio, manejar la misma información es fundamental para tener éxito en los resultados. Exactamente. Y el trabajo es con los papás en una primera instancia, sí o sí, porque para provocar habilidades que este pequeño no tiene, yo necesito a los papás para que continuemos trabajando en casa. Entonces al papá hay que explicarle a uno por uno en forma individual y 1000 veces si es necesario. Lo mismo al docente. ¿Qué pasa si este pequeño o pequeña no soporta el timbre del recreo o muchas luces o muchos estímulos? Por ahí estas conductas estereotipadas, el aleteo, el balanceo, el tocar algo, son conductas de autorregulación. Se desregula con tanta información que viene del mundo, no la puede procesar y a través de estos movimientos él se está regulando, autorregulando. Entonces tampoco hay que reaccionar mal ante estas situaciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando esta crisis pasa en el aula, en el recreo? Entonces hay que bajar información a los docentes también, a los papás. O sea, es todo un equipo el que trabaja en la recuperación
o en provocar estas nuevas habilidades en estos niños con desafíos, ¿no? Y hoy se está trabajando en esta inserción social, educativa de los niños con autismo. Y sí, nosotros tratamos de hacerlo el año pasado que tuvimos, que fui invitada para disertar con Levin, y este año vamos a seguir haciendo, tanto desde el municipio como en forma privada, claro, a los papás y a los docentes. Se impulsa mucho desde los profesionales, sí, pero la sociedad sí lo está recepcionando también. Sí. O esto de los ruidos, de los bocinazos, de la música muy fuerte en lugares que por ahí pueden ser concurridos por muchos estudiantes. Exactamente. Por ejemplo. Lo que pasa que es eso, cuando uno hace el diagnóstico diferencial, tiene que diferenciar, como la palabra lo dice, a qué perfil es este niño, adolescente o adulto, porque no todos tienen el mismo síntoma, el mismo desafío. A algunos les puede hacer, los puede desregular algún procesamiento auditivo muy fuerte, a otros no. Unos pueden tener, por ejemplo, el tacto, todo lo que es la parte táctil, desde ese lado sensorial, descendida, y otros no. Entonces tenemos que ver qué perfil tiene. Y ese perfil lo tiene que conocer la mamá, la docente, la escuela, como para poder trabajar. ¿Qué le hace mal? ¿Qué lo desregula? ¿Cómo lo ayudo? Si es que voy a tener niños integrados en mi escuela, en mi grado. Es que voy a tener, ¿no? Porque el acceso al derecho a la educación lo tenemos en Argentina. Es un derecho, exactamente. Así que la información es importantísima para tener un diagnóstico oportuno, un pronóstico y poder cambiar muchas veces este pronóstico. Claro que sí. Es importante ir también cambiando o adaptando el tratamiento que va a acompañar el crecimiento de este niño, porque también obviamente va a ir pasando por diferentes etapas y por diferentes intereses también. No en todas las edades este niño o niña va a necesitar las mismas terapias. Claro. Se han visto en muchísimos casos niños estresados de tanta cantidad de terapias. Entonces, el buscar el perfil sensorial, el buscar el diagnóstico, nos ayuda a ver qué tipo de terapia va con este niño, ¿sí? ¿Qué profesionales lo tienen que ver o estimular a lo largo de su vida? ¿Cómo vamos a ir cambiando esto? Bien. Es importantísimo no tenerlo toda la vida con los mismos profesionales, estimulando lo con mismo, la misma terapia. No, tiene que ir progresando. En una primera instancia, cuando es muy chiquitito, vamos a trabajar esto que es importante para desarrollar el lenguaje, que es la conexión, el mirar al otro, mirar a la otra persona. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es el lenguaje que hace? Comunica sentimientos, pensamientos, emociones, y luego a través de la mirada. El responder al nombre. Es importante que un niño pequeño pueda imitar el qué linda manito, todas esas canciones que hacemos cuando tiene 7, 8 meses. Entre el año y entre los 12 meses y los 18 meses tiene que señalar con el dedo, apuntar con el dedo y con la mirada cuando quiere algo, señalar para pedir y señalar para compartir. Estos son banderas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a observar a nuestro pequeño, a nuestro hijo. En todo ese primer año de vida ya podemos tener indicios, y si no pasa nada, si veo que no reacciona, que no mira, que al año no están esas primeras palabras, consulto. Acuérdense de la ventana terapéutica. Esto pensaba en cuando son tan chiquititos, ¿no? En la intención de que la mamá, el papá, el adulto que está a cargo le dé algo, le preste atención, vaya a algún lugar, ¿no? Que te muestran con la mirada, que te llevan, que te agarran, que te bajan la mano. Exactamente. Buscan de alguna manera comunicar lo que quieren. El llanto va cambiando. Y nosotros como adultos, como papás, tenemos que ir identificando ese llanto. No es lo mismo el llanto cuando tienen sueño, cuando tienen hambre o cuando les duele algo. Claro, y si está la pantalla o el televisor prendido todo el tiempo, ¿cómo voy a escuchar la necesidad de mi hijo?
Claro que sí. Porque comunicar es interpretar, y si yo no me comunico y no lo interpreto, ¿cómo el pequeño se va a comunicar o me va a interpretar? De todas maneras, como hablamos de que es una condición neurobiológica, si nosotros podemos identificar a tiempo, también vamos a poder empezar a intervenir tempranamente en estas habilidades y provocarlas y enseñar a los papás a provocar estas habilidades que nos está faltando. Y generar una condición de autismo que me permita desarrollarme social, educativamente y cuando sean más grandes también laboralmente. Exactamente. Lo hemos visto en algunas películas, no son personas inútiles, no, inaptas. Para nada. Para nada. Tienen focalizados sus intereses, pero pueden desarrollar. Pero es importante informar a los papás y es responsabilidad de los profesionales que no hay que perder el tiempo, porque el lenguaje es lo que va a marcar esto que vos estás diciendo. Si tenemos un pequeño de 6 años, no habla y no se comunica, ¿cómo hacemos con la lectoescritura? Si bien tenemos que ir adaptando, y eso es importante decirlo en la escuela, si ingresa un pequeño que todavía no tiene lenguaje, podemos empezar a trabajar con mecanismos alternativos de comunicación, aumentativos de comunicación, como los pictogramas, las agendas visuales. Hay métodos de signos como el bimodal que usamos y que enseñamos para que este niño o niña se pueda comunicar. Hay que enseñarle a la docente qué pasa si este pequeño es no verbal o tiene muy pocas palabras, cómo le tengo que hablar, cómo tiene que ser la oración, cómo tengo que hablarle a este pequeño. Porque si yo le hablo con muchísimas palabras, no me va a entender, ¿sí? Entonces, tengo que saber, sí o sí, yo tengo que saber cómo tratar a mi alumno. Y es fundamental darle alguna herramienta, darle entidad. No es que, bueno, es el calladito, no pasa nada. No. No me voy a detener ahí porque si no retraso el grupo, ¿no? Pasa muchas veces. Pasa muchas veces. Pero si yo tengo, cuando tomo en la escuela un niño integrado, lo tengo que tomar sabiendo que tiene un equipo que lo respalda y un equipo que tiene que asesorar a la docente. Claro. No es solamente la maestra integradora que va a ir o el acompañante terapéutico que va a ir unas horitas. No, le tengo que enseñar a la maestra, yo como fonoaudióloga, cómo me tengo que comunicar con ese pequeño o pequeña, cómo le tengo que hablar, cómo tengo que hacer que me entienda. ¿Entiende? ¿No entiende? ¿Está afectado el lenguaje comprensivo, expresivo o solamente el expresivo? Todos esos datos los va a dar la fonoaudióloga con la evaluación que haga. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Valle. Un placer. Un placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? Sí, en Clínica Fátima y en Conciencia, que es en la Coronel Dávila, Ciudad de Nieva. Muy bien. Gracias, Lau. Gracias. Que tengas buena semana. Igualmente, éxitos. Vamos a la pausa, ya continuamos.